Bueno, ahí les quedó la carátula a ustedes. Voy a mencionar algunas cosas brevemente. Toda la región de Flandes, en realidad, es hasta, hasta, hasta finales más o menos del 1500, pertenecía en esta región tanto los países que hoy en día vendrían a ser Bélgica, Bruselas, perdón, Bruselas no, la capital de Bélgica, perdón, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, bueno, toda esta región, ¿no? Pero después, debido a motivos, por un lado, comerciales, políticos y religiosos, se había separado en lo que vimos que eran los Países Bajos septentrionales por un lado y los Países Bajos meridionales por el otro. Quedando así, como vimos, la parte septentrional, la parte norte, lo que conocemos nosotros de manera equivocada como Holanda, ¿no? Pues son Países Bajos, no, lo conocemos como Holanda, bajo la familia Orange, que eran los Stadtholder de la familia de Guillermo Orange, por un lado, y aquí es donde hay se puede decir como una aristocracia formada por el sector burgués, y esos son los que van a ser los comitentes, y más que comitentes, los que compran las obras de arte a través de antes, asociaciones gremiales, sindicatos, etcétera, y por eso se producen muchos retratos colectivos. Es una sociedad principalmente calvinista, ¿no? Que es una rama del protestantismo, por lo tanto no hay iconografía religiosa dentro de las iglesias. ¿Se acuerdan que lo que encontramos como pintura de temática religiosa tiene que ver con fragmentos por ejemplo, de la Biblia que acompaña la lectura? Es como para, junto a la lectura, acompañar visualmente lo que están leyendo. Bueno, eso por un lado, ¿no? Aparte de todo este desarrollo que hay de otras temáticas que en el resto de Europa, donde hay o una corte más presente o la iglesia más presente, quizás no se desarrollan tanto. Y el último punto tiene que ver también con el formato de las obras, que son obras de formato de dimensiones menores respecto a lo que vimos en Italia y lo que vamos a ver ahora en otras cortes, o lo que vimos en España. Y bueno, después queda la otra parte de todo este territorio flamenco, ¿no? La región de Flandes, que es la que yo ahora le voy a decir Flandes específicamente, que es la parte meridional, la parte sur, lo que podríamos decir que es Bélgica hoy en día, que queda bajo el dominio de la familia de los Habsburgo, que es una familia que está emparentada, solían como estar emparentadas con la corte española, por eso le decían como la corte española de Austria, por así decirlo, y es aquí donde vamos a ver el desarrollo del barroco de Flandes, de la región de Flandes. Bueno, en este lugar hay un florecimiento sobre todo en las ciudades de Bruselas y las ciudades de Amberes. La corte se encuentra en Bruselas y quien vamos a ver que es la figura más destacada, hay muchísimas figuras destacadas, pero quien tiene un protagonismo mayor es Pedro Pablo Rubens, o Peter Rubens, o Pietro Paolo Rubens, ¿no? Porque es un artista que tiene como principal característica que fue, además de un artista, un cortesano, ¿no? Tuvo trabajo de embajador de diferentes cortes. Entonces acá estamos viendo un tipo de arte barroco que toma el nombre de el barroco cortesano, que es, sobre todo en la figura de Rubens, un artista que va a producir sus obras muchas veces para hacer propaganda de la figura del rey o el señor de la corte para la cual está trabajando, ¿no? Bueno, ¿qué más me queda decir? Esta región, en particular, fue la que más estuvo afectada por lo que eran las guerras entre protestantes y católicos, ¿no? Y hacia finales de
1500, más o menos en 1585 aproximadamente, hubo una revolución iconoclasta. Entonces, ¿no? Cuando se enfrentaban los protestantes con los católicos, y esto había producido que, obviamente, los iconoclastas, ¿qué hacen? Se oponen a todo tipo de imagen religiosa, ¿no? Y bueno, esto había producido que la mayor parte de las imágenes que se encontraban en las iglesias fueran quemadas y saqueadas. Con lo cual, Rubens, que es un artista que ahora vamos a hablar un poco de Rubens, de su formación, cuando llega, después de su periodo, él vive muchísimos años en Italia, cuando llega a Amberes, se encuentra en una situación en la cual hace poco tiempo, él llega más o menos en 1609, vuelve a Amberes en 1609, y en esa época que él vuelve, se acaba de firmar una tregua, la tregua de Amberes, que se llama también la paz de 12 años, entre católicos y protestantes. Entonces llega en este momento como propicio, ¿no? Donde se buscaba volver a repoblar de imágenes religiosas todas las iglesias de la zona. Y en este contexto es que Rubens pudo desarrollar una obra amplísima y ser sumamente reconocido. Permiso, perdón. Cosas del hogar, mi gato me estaba rayando la puerta, perdón. Bueno, voy a empezar a mostrar imágenes de Rubens, ¿no? Bueno, Rubens, ante todo, tiene un primer periodo, ¿no? En donde se forma con las obras de la región de Flandes, de barroco, que tienen como características, por un lado, manieristas, barrocas, pero bueno, su gran formación se puede decir que estuvo en Italia, donde él reside desde 1600 hasta 1608, ¿no? Él es enviado a la corte de Mantua, donde está la familia de Gonzaga, ¿no? Es Vincenzo Gonzaga quien lo recibe y lo nombra pintor de corte. Él tiene, en realidad en su familia, la preparación que se esperaba era que fuera abogado, si no me equivoco. Entonces tiene como ya un manejo de todo lo que es la vida cortesana y las conductas, y además que es un artista de por sí que era bastante instruido y formado, ¿no? Hablaba latín. Y esto, bueno, le va a favorecer en lo que es su carrera, no solamente como artista, porque en realidad en la corte de los Gonzaga, además de tener que hacer retratos de la familia real, lo que tenía que hacer era copiar obras que le pedían, ¿no? Esta familia, obras de artistas que quizás cuyas obras se encontraban en otras cortes, y también cuidar la colección de la familia de los Gonzaga. La familia de los Gonzagas, como muchas de las grandes familias italianas, eran grandes coleccionistas. Bueno, este viaje a Italia, ¿no? Esta estadía que hace, ¿no? De aproximadamente 8 años, le permite conocer la obra de Miguel Ángel, que es de la que él mayormente va a estar influenciado, ¿no? A la hora de hacer todo este trabajo de las figuras humanas, sobre todo el Miguel Ángel que se encuentra en la Capilla Sixtina, estos ignudi que él hace, estas figuras de desnudos, contorsiones, ¿no? Con todo este tratamiento de la musculatura. Bueno, también dentro de lo que es la pintura del Renacimiento italiano, conoce la pintura de Leonardo da Vinci, todo este trabajo que Leonardo hace, ¿no? de estudio de la realidad, de poder captar lo que son la perspectiva atmosférica. Esto lo va a trabajar Rubens, lo vamos a ver que le incorpora en sus paisajes, por ejemplo. Y bueno, y principalmente la mayor influencia la recibe de lo que es la escuela veneciana, que es una escuela que muchas veces ya les mencioné que tiene como mayor característica el hecho de que es una escuela muy pictórica, donde se trabaja
a través de la modulación de tintes, ¿no? El color es sumamente importante en la escuela veneciana, y de un artista que fue sumamente importante y que, bueno, nosotros por cómo es el programa no lo llegamos a ver, quedó un poco bisagra entre el nivel 2 y nivel 3, así que les recomiendo, aunque sea a través de la información que hay en internet, buscar sobre este artista que se llama Tiziano, ¿no? Que también, como les digo, tuvo una vida muy extensa y muy rica, y también fue un artista cortesano en diferentes cortes europeas. Bueno, y más contemporáneo a Rubens, con respecto, ¿no?, a todo lo que va aprendiendo y de todas las influencias que él va incorporando para desarrollar una obra propia. Tenemos por un lado a Caravaggio, ¿no? Piensen que cuando él llega a Italia, en 1600, la obra de Caravaggio es el momento en que la obra de Caravaggio empieza a tomar importancia, y hacia cuando él se va a Italia, ya Caravaggio, bueno, Caravaggio es ese momento que se encuentra viajando de corte en corte, pero ya empieza a tener, en ese momento que empieza a viajar de corte en corte, ya empieza a tener como artistas que empiezan a imitar la forma de trabajar, sobre todo lo que es esta tendencia al realismo y los marcados claroscuros. Y después un artista que, uno que ya les mencioné, que es Annibale Carracci, que tiene Annibale Carracci hace junto a su primo y su hermano una escuela que se dedicaba a tomar diferentes aspectos, como una escuela muy ecléctica. Ellos, de hecho, se dice que forman el eclecticismo, toman diferentes aspectos de artistas que a ellos les parece fundamentales, que tienen más que nada que ver con trabajar el dibujo, copiar de la naturaleza, hacer figuras que son más bien, tienden más como al dibujo, a la línea. El color es importante, pero siempre en función de colorear, ¿no? Entonces es el modelado más importante. Sería como la contracara de lo que podría ser un Tiziano, o de lo que vamos a ver después que desarrolla Rubens. Y después otro artista, sí no lo mencioné hasta el momento, Elsheimer, primero sale mal la pronunciación, Elsheimer, que es un paisajista, también de la época, un paisajista que, bueno, de finales de 1500, ¿no? Que es una temática, la del paisaje, que siempre fue considerada como una de las temáticas menos importantes, ¿no? En el orden establecido de cuáles son las temáticas principales y cuáles las más secundarias, y esto se reflejaba en las dimensiones de las telas que se utilizaban. La del paisaje era como la menos importante, es como algo que decora más el hogar, y bueno, pero con Rubens vemos que sobre todo a partir de que vuelve Amberes, siempre va a dedicarle un poco de tiempo a hacer obra donde solamente pintaba paisajes, y sobre todo en los últimos 15 años de su vida aproximadamente, él se transfiere compra una especie de castillo, y ahí desarrolla mucha pintura y le da mucha importancia al paisaje. Bueno, con Rubens lo que vamos a ver, que es algo característico de la pintura flamenca, es el desarrollo del retablo barroco. Digo que es característico de la pintura flamenca porque ya habíamos visto, lo vieron seguramente a nivel pasado, que muchos artistas flamencos del Renacimiento, ¿se acuerdan que trabajaban los trípticos? Los trípticos se ubicaban por lo general por detrás del altar, son estos retablos. Bueno, y en Rubens vamos a ver este desarrollo, ¿no? Bueno, durante su estancia en Italia, para la familia de los Gonzaga, que es uno de los lugares donde reside, va a realizar diferentes trabajos como embajador, ¿no? Y esto es importante porque su vida
y su obra está muy ligada a este rol que tiene como embajador. De hecho, bueno, eh, también muy ligado al tema vieron como hablé un poco de Velázquez, esto de esta ambición, ¿no? También de este reconocimiento de gentilhombre, de hombre ilustrado, ¿no? Además de artista. Bueno, y uno de los encargos que tiene de parte de la corte de los Gonzaga es el ir tiene que ir a hacer como unas misiones como embajador al, a, a España, y en España lo que va a realizar es este retrato ecuestre del duque de Lerma. ¿Mm? Esto lo realiza para el padre de, de Felipe IV que habíamos visto, ¿no? La vez pasada. Y bueno, este duque de Lerma era el válido del rey, era una figura, si bien el rey era el rey, realmente quien gobernaba era el duque de Lerma. Era muy difícil conseguir entrevista con él. Es interesante porque a partir de esta obra se puede decir que empieza a desarrollar un estilo propio Rubens. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en esta conjunción de artistas que les mencioné anteriormente. Vemos en esta obra, por ejemplo, que él le sigue dando lugar a todo lo que es el dibujo. Es una obra, el caballo y el duque de Lerma tienen una línea de contorno definida, pero a su vez trabaja con unas pinceladas abiertas donde se ve, ¿no? Esto de que en muchas partes, sobre todo ven acá que hay como dos ejércitos o unos, sí, sí, ejércitos a caballos que se van enfrentando, que van corriendo, donde se ve esto de trabajar el color esfumado, no muy nítido. Eh, el, el duque está de alguna manera como enmarcado a través de estas nubes, este árbol, estos colores también que son más propios de Tintoretto en estos contrastes de luz y sombra bien marcados. Y este duque de Lerma con el bastón del mando de poder. Por aquí está la orden de Santiago, ¿no? Bueno, en el collar está aparece el escudo de la orden de Santiago, y todos está a caballo se representan siempre las figuras más importantes, y todos, bueno, todos los atributos que le confieren su estatus de poder. Es importante también porque la figura de Rubens va a ser la de ser un gran propagandista de todos estos artistas, de todas estas reyes o señores que está representando. Esto ya lo dije hace un ratito. Pero bueno, lo vuelvo a marcar, ¿no? Porque el arte barroco, si bien lo podemos ver dentro de la iglesia con imaginería religiosa, lo podemos ver también es en su faceta burgués con los retratos colectivos, siempre tiene esta función, ¿no? De hacer propaganda y exaltar y ennoblecer a la figura o al gremio que se representa. Bueno, de Italia también, y quizás es una de las obras más importantes porque esta se la piden, perdón, esta la hace en España, vuelve a Italia. Esta, a ver, pero esta no es la que queríamos hacer. Bueno, no. Hay otra obra que es una adoración de los magos que hace en Italia para Roma. Otra cosa que hace en Roma, bueno, que no lo tenemos acá, pero no importa, es el altar para la iglesia de Santa María Varicella, que se escribe con B corta, como varicela, con doble L, Varicella, bueno, que es que a los romanos, bueno, el altar al poco tiempo lo reemplazan, ¿no? Pero a los romanos les impresiona porque el altar tenía inclusive un mecanismo que permitía que la imagen de la Virgen se adorara en ciertos momentos del año, ¿no? Y que es algo típico de los retablos flamencos, pero bueno, para los italianos que están en ese sentido son bastante más sobrios, era algo sumamente fascinante.
Y junto a eso también hacía una adoración de los magos, y que es esa adoración de los magos que hace en Italia, que no importa, no la estamos viendo acá, nosotros estamos viendo esta que la hace cuando llega Amberes, que toma fama y reconocimiento. Y hay en ese momento una carta que él le dirige a su hermano, porque el hermano de Rubens también tiene una carrera dentro de la corte, ¿no? Él, con otro oficio. Pero bueno, le menciona el hecho de que, bueno, ya quizás trabajar a petición de estas familias cortesanas italianas, donde le pedían copiar la cosa, realizar una obra de tal manera, ya para él, después de una trayectoria tan larga como eran 8 o 9 años produciendo, quizás ya le quedaba muy corto, ¿no? Como que quizás tenía que volver y buscar otro camino, abrir su propio taller. Entonces es que llega a Amberes y empieza a tener estos encargos de temática religiosa. Al poco tiempo de llegar a Amberes, él se convierte en pintor de corte, de la corte de Isabel y Eugenio, que son, perdón, Alberto e Isabel, que son de familia Austria, ¿no? En realidad la reina es Isabel de Habsburgo y Alberto el rey consorte, ¿no? Porque eran los dos juntos. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en esta obra, en esta oración de los magos? No me quería quedar mucho tiempo en esta porque hay otra que quiero ver que es más importante. Lo que vemos, y que es lo único que voy a tomar acá, ven que hay como una sobrecarga de personajes, de figuras, de relatos que se van aconteciendo unas encima de las otras, ¿no? Porque tenemos la oración de los magos por un lado, la búsqueda por el otro de encontrar, ¿no? Hay como una suerte de búsqueda, estos que están saliendo a buscar a todos los niños, los angelitos, el cielo, ¿no? El establo. Y esto que es que a nosotros no nos deja ningún espacio para poder hacer una lectura clara y ordenada. De hecho, nos avasallan, ¿no? La cantidad de elementos que se encuentran dentro de la obra, y esto es lo que se llama horror vacui, horror al vacío, ¿no? Esto de incorporar elementos y elementos y elementos. Muchos de estos no tienen una función que tenga que ver con la temática en sí, sino que es esta necesidad de Rubens de incorporar, que es otra característica también del barroco. Bueno, acá quería llegar a esta. Hay dos obras que él realiza al poco tiempo de llegar a Amberes, y que son el descendimiento de la cruz y el levantamiento de la cruz. El levantamiento de 1610 y el descendimiento que está acá de 1612, ¿no? Con un poco de tiempo. Las dos las realiza para la iglesia de Nuestra Señora de Amberes. Son los dos, son trípticos, estos que vamos a ver ahora. Bueno, estas obras en realidad, junto a la adoración de los magos, que vimos recientemente, esa adoración que era de 1609, son las obras que lo catapultan hacia la fama y el reconocimiento, y a poder ser pintor de corte, ¿no? Bueno, que empezamos con el levantamiento de la cruz. Cuando hablamos de estas categorías que diferenciaban a un arte clásica del arte barroca, ¿se acuerdan que mencionamos el tema de si es clásico, es una figura cerrada, donde nosotros tranquilamente hasta podríamos recortar y volver a ubicar en otra obra, ¿no? Que después llegaba a una composición que es aditiva? Hablábamos de un trabajo de la ortogonalidad, ¿no? Esto de ir separando una figura de un fondo, por ejemplo. Hablamos de una claridad, en el sentido que no solamente hay claridad que podemos ver, ¿no? Que la luz está uniformemente distribuida, sino que podemos ver dónde empieza una figura, dónde empieza un árbol,
¿Y dónde termina? ¿Mm? Hablamos de estas partes que están conectadas a una composición clásica, una obra clásica, en contraposición con esta integración, esta unicidad, esto de trabajar como una cosa única, que es lo que sucede en una obra barroca. Podríamos decir que la obra de Rubens, en general, corresponde a todos estos puntos, ¿no? que tomaba Böcklin cuando habla de lo que es una obra de arte barroca. Bueno, aquí que estamos viendo, este es un levantamiento de la cruz, son estas figuras, ¿no? Que todos estos cuerpos, Rubens los toma de la figura de los Iñudi, de estas que les comenté, que se encuentran, ¿no? Entre, por así decirlo, cuadro y cuadro. ¿Se acuerdan que Miguel Ángel ubicaba algunos elementos que eran ilusionistas, como elementos arquitectónicos que nos daban la sensación de estar viendo como imágenes con un cuerpo, ¿no? Una volumetría, y ahí sentados, ¿no? Pues estas podrían ser columnas, basamentos, pilastros, etcétera, y ahí sentados teníamos a estas figuras de estos personajes, ¿no? Que estaban como observando, que hacían torsiones corporales, trabajados en escorzo. Bueno, de estas figuras es que Rubens toma a estos personajes que están haciendo toda la fuerza corporal para poder subir la cruz. Después tenemos a Jesús, ¿no? Y después por detrás esta suerte de colina con estos, están todos muy integrados, porque al ubicar la cruz visto desde frente, en este margen inferior derecho, que después, bueno, que traza una diagonal hacia el margen superior izquierdo, es que Rubens decide trabajar toda esta obra no pensando en una figura y un fondo separados, sino unificando, ¿no? Haciendo esto que es la unicidad, trabajando en profundidad. Nosotros no tenemos, salvo esta parte del cielo, no podemos recortar y separar la figura del fondo. Después, bueno, tenemos el hecho de que en algunas partes, inclusive estas figuras no están acabadas, son figuras abiertas, no las podemos ni recortar ni ir ubicando en otros lugares. Otro elemento característico de Rubens es la presencia del patos, ¿no? Siempre la parte emocional está muy presente, ¿no? En la figura de Jesús, en las figuras, estas dos telas que se encuentran y que conforman el tríptico que acompañan, en una de ellas, entre la figura de la Virgen, la figura de la Magdalena, estas personas, se ve todo este dolor. Y aquí también, ¿no? Cuando lo llevan los romanos a Jesús, también vemos, sobre todo en el caballo, cómo tiende, ¿no? A una pincelada abierta, una pincelada con mucho movimiento, ¿no? Que son estas pinceladas que después se dicen que son pinceladas impresionistas, perdón, se me fue, pero porque toqué, más llamadas impresionistas, pero son pinceladas abiertas, pinceladas que modulan el color. El levantamiento de la cruz en particular, bueno, ya les dije que pertenece a la catedral de Nuestra Señora de Amberes. Perdón, se me abre una página, ahí está. Les pido perdón, pero se me acaba de abrir el otro internet, el Explorer, y me tapó la imagen que estaba viendo. Ahí está. ¿Me volvió? Me volvió. Bueno, ahí está. Y como les mencioné, esto es un tríptico, ¿no? Entonces, cuando se cierran, aparecen estas imágenes,
¿no? Estos santos que aparecen de un lado y del otro, y que como podemos ver, también estos santos tienen estas figuras, estos putines que vuelan, los putis que vuelan por arriba, bueno, están sobre un basamento, ¿no? Con esta suerte de guirnaldas, esta recarga excesiva de elementos que aparecen, ¿no? Otro punto que me estaba olvidando, el claroscuro en este caso aparece, ¿no? Porque hablé en un momento que había influencia de la obra de Caravaggio también. Aparece el claroscuro, pero este mismo no es tan marcado como lo es en el caso de Caravaggio, ¿no? O mucho más sutil. Lo vemos aquí, en estas zonas, aquí. Bueno. A ver. Ahí está. Y así como tenemos el levantamiento, también tenemos el descendimiento. Y hay otra más, que es la resurrección, ¿no? Cada uno de estos se presentaban, obviamente, en diferentes momentos, relacionados sobre todo con la Pascua. Y bueno, en el descendimiento podemos ver inclusive que hay este tratamiento, ¿no? de la figura de Jesús, ¿no? que tiene muchísimo dinamismo, muchísimo también ¿no? Dinamismo, porque ven que el cuerpo está formado por muchas líneas diagonales que se van cortando, que se van troncando. Vemos también esta figura que hasta parece más sacada de una pintura manierista, ¿no? Cómo se va como desintegrando la figura de Jesús. Aquí vemos también la influencia del color, ¿no? Que está trabajado como si fuera una suerte de composición, donde aparece el rojo, el azul, ¿no? Como generando también una conexión con las dos telas que se encuentran a los costados, que, bueno, que presentan, ¿no? Acá es una anunciación y acá una visita al templo. Y ¿qué más de esta obra? Con respecto a, bueno, todos estos hechos de la vida de Jesús. Y en la parte posterior, ¿no? Cuando cerramos, de vuelta también tenemos, bueno, un santo eremita y a San Cristóbal cargando a Jesús. Aquí es más notoria la influencia, ¿no? de todo lo que es estos claroscuros, típicamente a estos claroscuros que son típicos de Caravaggio. En este caso, sobre todo en la figura de San Cristóbal, ¿no? O en las figuras estas de aquí, como la figura ocupa casi todo el espacio, esta sobresale, nos recuerda también más que parece como una suerte de relieve, más que un cuadro en sí, ¿no? Bueno, y después está la resurrección, que son estas tres obras que realiza para la catedral. Aquí, bueno, la figura de Jesús, y cuando están cerrados, ¿no? Estos ya trabajados muy escultóricamente, estas figuras, los ángeles guardianes, ¿no? Inclusive en la utilización del color. Bueno, para hablar de, a ver, voy a achicar esto, de la obra de Rubens, podemos decir que, bueno, como ya les mencioné anteriormente, él va a recibir diferentes encargos
para otras cortes. Ahí hay un factor muy importante que es que si bien él trabaja para la corte, ya les mencioné, de Alberto Isabela, que reside en Bruselas, a Rubens le permiten tener su taller y residir en Amberes, que por lo general los pintores de corte deberían residir en la corte. Y esto le crea mayor libertad a la hora de tomar diferentes encargos, ¿no? Y de separar un poco lo que es la vida como embajador que la vida como artista plástico. Y es por eso que, bueno, que en su taller, el taller de Rubens fue sumamente importante. Rubens se junta con artistas del momento, también muy importantes, entre estos quienes van a pertenecer al taller de Rubens, tenemos a Van Dyck, por ejemplo, tenemos a Schneider, que es un artista que trabaja muy bien la fauna, la flora, después tenemos a Bruegel, que es un gran amigo de Rubens, que trabaja muy bien también lo que es las camaciones y toda la parte fitomorfa en todas las flores. Y lo interesante es que al rodearse de estos artistas, que también son artistas de mucho renombre en esta época, cada uno tenía como una especialidad en la que trabajaba mejor, y muchas de las obras que encontramos de Rubens en realidad son como colaboraciones de obras, ¿no? Porque, como ya les mencioné, Rubens era tan reconocido que recibía muchísimas obras. Con lo cual, hay algunas obras de Rubens que va a ser el autor y el ejecutor, otras en las cuales interviene brevemente, sobre todo en algunas partes que tienen que ver como dejar su huella, y después habrá otras obras en las que hace el boceto y es el taller la que se encarga de pintarla. Lo menciono porque, bueno, acá vamos a ver dos obras que tienen tanto la firma de Rubens como, por ejemplo, la de Bruegel. Y esta obra la traigo principalmente porque tenemos, por un lado, la imaginería religiosa, donde está la Virgen junto al niño, siendo coronada, ¿no?, por una corona de flores, pero lo que es muy interesante es estas guirnaldas de rosas y de flores que se empiezan a ubicar alrededor de la figura de la Virgen María, para resaltar su pureza. Y es una iconografía que empieza a trabajar y a difundir el taller de Rubens. Y es una iconografía que después va a llegar también a América Latina y que la encuentran en muchísimas, voy a ir algo como más mundano, las estampitas que dan, que bueno, que muchas veces se venden ya creo que no se venden más, en el subte o esas, bueno, siempre aparece la figura de la Virgen en una medalla, la Virgen que baja, la Virgen, o la Virgen rodeada de una guirnalda de flores, o una Virgen, a ver si tengo la otra, bueno, la vimos igual en lo que era el barroco español, ¿no? Estas Virgen que también que están posando, ¿no?, con una figura que se puede encerrar dentro de un triángulo. Bueno, es una iconografía que se construye, ¿no?, un poco entre lo que es la obra del taller de Rubens, y después, bueno, lo que vimos de la pintura española. Pero específicamente esto de la guirnalda es algo que empieza a sugerir, empieza a nacer en la zona de Flandes. Y va a acompañar, ¿no?, a las guirnaldas también todos estos putis, angelitos, en el momento cuando son religiosos son angelitos, ¿no? Junto al niño, la figura de los niños y las niñas, ¿no?, de la niñez en general, aparece mejor realizada a partir de Rubens, a partir de Van Dyck. Era como todo una edad que muy difícilmente tenía retratos, ¿no? No es algo muy común, principalmente porque no sobrevivían en primera infancia, ¿no? Y con Rubens y después con Van Dyck se empiezan a ver retratos de lo que son de corte con la figura de los infantes, de los niños y de las niñas. Bueno, siguiendo con la obra de Rubens, esto es importante porque es uno de los encargos que tiene
para María de Medici. María de Medici estaba casada con Enrique IV, que era el rey de Francia. Ella queda viuda y queda como reina regente de Francia hasta que su hijo Luis XIII va a asumir el gobierno, ¿no? El control, ¿no? Bueno, ella le encarga hacia 1621 a Rubens una serie, un ciclo de obras que después, bueno, van a ser 21 más 3 retratos, o sea, 24 en total. Es este ciclo de obras donde tenía que representar la vida de María de Medici, ¿no? Desde lo que es su concepción, su infancia, su educación, hasta que se casaba con Enrique IV. Y después había otro ciclo que le había encargado, que era el ciclo que hablaba también de la vida y obra, ¿no? Y las grandezas de este Enrique IV, ¿no? Su difunto esposo. Son obras alegóricas, ¿no? Quiere decir que además de las imágenes, ¿no? que aparecen de María de Medici, de Enrique IV, hay toda una carga de figuras que están trabajando estos conceptos, temas más conceptuales, ¿no? Estos más abstractos, que tienen que ver con, no sé, con la educación, con la virtud, bueno, me entienden, ¿no? Todo por ese camino. Sobre todo, bueno, estos cuadros iban a ser expuestos en el Palacio de Luxemburgo, que era el palacio donde residía María de Medici. Y estas obras, todo este ciclo, sobre todo el ciclo de Enrique IV, no terminan de realizarse porque hacia 1630 María de Medici es exiliada por su hijo Luis XIII, que bueno, María de Medici le costaba esto de dejar la regencia y darle a su hijo el trono. Y es ahí, bueno, que como buen cortesano que era Rubens, no sigue adelante con esos trabajos, no se dedica, porque bueno, sin embargo, bueno, le va a prestar su residencia, etc. Este cuadro que traigo del ciclo de María de Medici en particular es el momento que ella llega al puerto de Marsella, ¿no? Desde Italia hasta Marsella, para ir a conocer a Enrique IV. Y en realidad el tema del reconocimiento entre las dos parejas se podría haber resuelto de manera mucho más sobria, por así decirlo. Pero Rubens, como ya les mencioné, que tiene esta tendencia hacia hacer obras, ¿no? con una sobrecarga excesiva de elementos, nos muestra esta obra que podemos decir se encasilla dentro de lo que es el horror vacui. Aquí tenemos a la figura de María de Medici siendo recibida en el puerto, bajando de su barco, pero bueno, por encima de ella tenemos este querubín que festeja la llegada de la futura reina, este grupo, ¿no? de nereidas y de tritones por debajo que están trayendo el barco al puerto, este barco sumamente decorado, con esas tallas, ¿no? Estas figuras de marea dorada, las velas junto a las nubes, junto a la gente que la está recibiendo, en fin. La obra hasta se sobresale en todos los aspectos que tiene la misma tela, ¿no? Son un ciclo de obras que por lo general se caracterizan por esto, por esta gran exageración de elementos decorativos. Bien, acá tenemos a María de Medici representada como una Atena triunfante, ¿no? Con la Nike de la Victoria en la mano. No le puse fecha porque este ciclo se hace entre 1621 y 1624, cuando hace las últimas obras de las que pertenecen al ciclo de María de Medici. Después las otras, la de Enrique IV, que no se terminan, más o menos trunca su trabajo en 1630. Estas, de hecho, se expusieron en el Palacio de Luxemburgo y pues más tarde, hoy en día, se encuentran en el Louvre. Bueno, esperen un segundo.
Bueno, acá tenemos los retratos. Este retrato junto a su esposa, su primera esposa, eh, ahí como dos, dos figuras muy respetadas. De hecho, Rubens eh, consigue tener un título lo elevan a hombre noble, eh, que lo elevaba, lo nombraba por un lado la familia real de los Habsburgos en Austria, después en España, después en Inglaterra también. eh, Carlos I también le da un título nobiliario. Y obviamente siempre está esta cuestión de que en realidad el artista termina siendo un, un, una persona que trabaja con las manos, entonces generaba como mucho rechazo. Entonces por eso se representan muchas veces artistas como Velázquez, artistas como Rubens, con estos atributos, estos elementos que podían llevar solamente las figuras, las personas que pertenecían a una clase aristocrática, ¿no? O de la nobleza. Entonces aparecen con los sombreros, aparecen con estas puntillas que se usaban, estos cuellos isabelinos se dicen, así bien enriquecidos, con mucho trabajo, mucho detalle, en las telas, ¿no? En las joyas, aparecen, en la espada, la aportación de espada es algo que solamente pueden hacer los caballeros, alguien que tiene un reconocimiento por parte del rey, ¿no? Un caballero de honor, en este caso Rubens, a sus niños durmiendo. Y estas son obras muy interesantes porque se ve toda esta modulación de color, estas pinceladas rápidas, veloces. Parece una obra, es una obra que anticipa el impresionismo. Voy a reducir porque no vamos a ver todas las obras que yo tengo. Bueno, vemos dentro de los retratos, ¿no? Retratos de la familia. Acá lo traigo más que nada para ver en esto la colaboración. Ay, ¿por qué se me eh, ¿qué hace junto a Bruegger en esta obra? Bueno, ¿ustedes la están viendo? Sí, se ve. Sí, pues se me acaba de tildar la computadora y no me deja pasar. Ay, bueno, paciencia. No puedo pasarles el... Bueno. Pues se me tildó. Bueno, yo sigo hablando y en algún momento eso supongo que se va a destrabar. ¿Querés Eh, pasármelo y ver si lo puedo pasar yo? no es que no puedo hacer nada, no puedo ni siquiera abrir la pantalla a ustedes, se me trabó la computadora. Bueno, entonces estábamos hablando Me fijo si tengo algún PowerPoint de Ciclo de María de de Medici. ¿Qué? Me fijo si tengo algún PowerPoint de Flandes. Y fíjate Sí. si puedes sacar que no se comparta más, porque me quedé así trabada. Bueno, como ya les mencioné, al ser un artista tan reconocido y tan importante de Rubens, va a tener muchísimas obras, muchísima temática. No sé si la estarán viendo ahí de costado, pero también toma temática del Antiguo Testamento, de la que estamos viendo la primera, esta. eh, bueno, esta sí, esta de acá en Esta particular. no se ve, profe. No se ve, se ve un cuarto, menos de un cuarto de obra. Claro, sé que yo tampoco llego a verla del todo bien. Bueno, Ahí se salió la presentación. Creo que salió con profe y todo. Bueno, a ver, ahora lo aviso, un minutito. Ahí lo avisé, bueno.
Ahí yo, de paso, les comento, ahí en el chat les voy a escribir una lista de otros pintores flamencos para ver cuando tengan tiempo, en algún momento, en el futuro, cuando sea, porque son decenas y decenas. Así que bueno, ahora se los voy copiando en el chat. Mientras esperamos. Dice que se le cayó internet a la profe. A ver, voy a parar la grabación.